como les había ofrecido en un video anterior, cuando hablábamos del daño psicológico, hoy día pues hemos preparado esta intervención, este video, para hablar sobre las supersticiones y cómo tienen que ver en el mundo nuestro de la psiquiatría, de la salud mental. No tiene nada que ver absolutamente con la parapsicología, la metafísica y todas esas cosas que absolutamente a veces se quieren mezclar con un campo científico como es el médico psiquiátrico y de salud mental. Y es decir, cómo afectan las supersticiones dentro del punto de vista de la conducta, del comportamiento humano, cómo se utilizan las supersticiones para ciertas cosas, cómo se justifican ciertas actividades del ser humano por las supersticiones y muchas cosas en general que se pueden hacer. Comencemos por el concepto en el que, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia o a un diccionario médico psiquiátrico serio, sabemos que este es un término que venía desde la edad del medioevo, más o menos, un poco antes. Tiene mucha influencia la superstición con la religión, en la cual decía que se trataba de que uno tenía que pisar o sobrevivir en el tiempo de acuerdo a lo que uno pues estaba de pie sobre el cadáver de un enemigo. Entonces esto significaba superstitio, ¿no? Que es superstición, estar sobre el enemigo que ha fallecido y yo sobrevivir en el tiempo. Claro, ustedes van a decir hay cosas que no tienen nada que ver con ciertas supersticiones, pero ese es el concepto básicamente, ¿no? Dentro ya de la esfera cognoscitiva, si cabe el término, psiquiátrica, esto tiene que ver mucho con la sugestión, ¿no? Obviamente ustedes van a ver que hay personas que son muy sugestionables, ¿no? Y hay otras personas que no. De acuerdo a esto, pues también a la superstición y a la cultura, etcétera, muchas cosas con que se ha formado, le va a servir para que le influya a uno, o también, como les decía yo, que utilice, ¿no? Algo, por ejemplo, pasó bajo una escalera, entonces si le pasa algo malo, utiliza como pretexto o está sugestionado a decir que eso malo que le pasó fue porque pasó pues debajo de una escalera y cosas así, ¿no es cierto? Aquí pues no tiene nada que ver la edad, el sexo, nivel cultural, económico, a cualquier edad, en cualquier sociedad, digamos, se puede dar, ¿no? Como les decía, pues no contribuye esto de las sugestiones con el nivel de, tal vez contradiciéndome un poquito con lo que dije al principio, con el nivel cultural, ¿no? De la persona. Mientras menos culto, mientras menos investigativo, mientras menos se preocupe por averiguar la causa, el fundamento, lo científico de las cosas, va a ser más proclive o más fácil, víctima, pongamos entre comillas esta palabra, de las supersticiones. Mientras una persona sea mayormente educada, si cabe el término, obviamente va a tener un menor uso e influencia de ciertas supersticiones. Sin embargo, no podemos descartar, ¿no? Ustedes habrán leído la vida, etcétera, de genios, ¿no? Etcétera, que no quisiera dar nombres, pero que han tenido cierto tipo de supersticiones. De todos modos, estas supersticiones también enriquecen en parte o vienen por una herencia cultural de nuestros pueblos, ¿no?
y eso en ciertas cosas pues se puede desarrollar, ¿no? Creo que todos ustedes han leído a José de la Cuadra. José de la Cuadra, en uno de sus ensayos, habla sobre los galleros, las peleas de gallos en la costa, en el Ecuador, y sus cierto tipo de sugestiones y de supersticiones que tienen antes, durante y después, y si el gallo vive, muere, gana, pierde, etcétera. Es muy importante, es muy bonito esto que nos cuenta y que es prácticamente ecuatoriano, ¿no? Hay otras que son, yo diría, más universales. Obviamente las supersticiones tienen que ver mucho con la parte de nuestra vida cotidiana, de acuerdo a lo que hagamos generalmente, ¿no? Y también al cierto condicionamiento mental que estemos un poco predispuestos para que pase tal cosa o no. También podemos decir que de acuerdo a quien cree ciegamente en las supersticiones, quien está muy metido en este campo, obviamente va a creer más, a disfrutar, si cabe el término, más, y a sufrir también más de las supersticiones, ¿no? Obviamente la desgracia, la buena suerte, etcétera, el aparecimiento, la casualidad, etcétera, todo tendrá que ver con las supersticiones. En este momento también yo quiero aprovechar que le he invitado a la doctora Carmen Sosa Ceballos, que es una doctora en pedagogía, en literatura, en todos estos temas, estudiosa, escritora, para que nos ayude en este tema, porque es un tema que vale la pena que sea también visto desde el punto de vista pedagógico y un poco más amplio también, no solamente desde el punto de vista médico, psiquiátrico. Entonces, yo les voy a dejar en este primer video con la doctora y posteriormente pues vamos a hacer un segundo video, como siempre lo hacemos, para no cansarles y explicar un poquito más sobre los efectos y hasta posibles enfermedades que puede darnos y que de hecho nos da o nos causa el ser víctimas del uso o de la creencia exagerada de las supersticiones. Entonces, bueno, les dejo con la doctora para que posteriormente volvamos conmigo en el siguiente video. Gracias. Bueno, he recibido una agradable invitación de parte de un profesional de la psiquiatría para hablar acerca de las supersticiones. Yo creo que este sigue siendo un tema virgen todavía a nivel de nuestra sociedad. Manejamos el tema de las supersticiones, pero pocas veces nos hemos detenido a pensar qué significan y cuál es su origen. Después de algunas investigaciones se deduce que en realidad no hay un claro lugar de origen de las supersticiones. Podríamos un poco remontarnos al medioevo, a la Edad Media, en donde la superstición estaba vinculada con cuestiones de horóscopo, hechicería, y que poco a poco fueron un poco liberándose de esto. Sin embargo, siguieron y siguen teniendo vigencia. Es un campo bastante agradable, lleno de magia, de fantasía. No nos detenemos, como explico, a intentar saber el origen de las supersticiones, sino más bien la aplicación dentro de la vida de las personas. Son cosas inexplicables. Por ejemplo, el hecho de decir que un momento en que te pongas un saco al revés cambiaría tu suerte, o hay que salir siempre con el pie derecho, ponerse el zapato derecho primero. Eso marcaría una suerte de un lindo día.
hasta el punto que las personas dicen salí con el pie izquierdo cuando supuestamente todo le fue mal. Las supersticiones es un tema que no solamente está dentro del conocimiento popular o científico, sino a nivel de todos. Podemos saber, por ejemplo, que en el mundo taurino, para el torero lo peor que puede ocurrirle es ver un gato negro antes de salir a una faena, y esto maneja tanto el torero como la gente que acude a la plaza de toros. Esto le traería como consecuencia que el toro le vista. Entonces son supersticiones que se van manejando a lo largo del tiempo y que no desaparecen.